Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro siguiente video de nuestra materia, diseño para la red, nuestra siguiente sesión. Esta es la sesión número 7 de nuestro curso y vamos a continuar el día de hoy trabajando en una continuación del video anterior, del ejercicio que hicimos en la sesión anterior. Vamos a seguir trabajando con HTML. Vamos a continuar nuestro ejercicio de exploración de HTML. Les recuerdo que de este tipo de videos vamos a tener tres. Este es el segundo de tres que forman parte de esta exploración que estamos haciendo de los elementos y del código HTML. Entonces, este video es el intermedio. Todavía vamos a tener uno adicional y vamos a continuar exactamente a partir de donde nos quedamos en el video anterior. Entonces, es muy importante que ustedes hayan visto ya por completo el video anterior, hayan hecho los ejercicios y tengan su archivo de exploración más o menos al mismo punto en el que lo dejamos para que en este video puedan retomar justo hasta ese momento y no quede por ahí un vacío. Entonces, si no han terminado su video anterior, termínenlo, terminen esa sesión, hagan su archivo, trabajen su archivo hasta ese punto y ya una vez que lo terminen, entonces sí continúan con este video. Si ya están al día, bueno, pues podemos continuar exactamente donde nos quedamos. Entonces, antes de empezar, me gustaría recordarles o recalcarles la recomendación que les había hecho anteriormente de llevar una libreta de apuntes. Es muy, muy, muy útil que tengan unos apuntes a la mano, que sean apuntes que ustedes estén tomando directamente sobre la marcha en el video y que les van a ayudar a tener más fácil acceso a algunas de las sintaxis del código, y características que ustedes puedan ir anotando, que no tengan que estar regresando a ver los videos, a ver en qué parte del video estaba esto, si se les olvida de repente algo, pues es mucho más rápido y más fácil tener una libreta de apuntes en donde puedan rápidamente ubicar cómo se escribía algo, para qué servía algo, etcétera, y no tener que estar buscando en el video. Obviamente también les va a ayudar mucho cuando estén ya por su cuenta trabajando en los proyectos de clase y pues necesiten acceso a los formatos de código, a la nomenclatura, a la sintaxis o simplemente a recordar, bueno, para qué servía esto. Entonces, sí les recomiendo enormemente que lleven su libreta de apuntes y que conforme vayan viendo cosas nuevas y estemos viendo nuevos elementos y nuevas funciones, pues las vayan anotando para que vayan generando una especie de diccionario de código que les va a ser muy útil porque está hecho pues, por ustedes, está en sus propias palabras. Entonces, bueno, ya con esa recomendación vamos a continuar exactamente donde nos habíamos quedado en nuestro ejercicio anterior. Voy para eso a moverme a el escritorio y vamos a continuar exactamente donde nos habíamos quedado. Voy entonces para esto a abrir brackets. Vamos a abrir aquí nuestra herramienta de desarrollo. Y si no ha cambiado nada, bueno, pues tendríamos que estar exactamente igual como nos habíamos quedado. Ok, ahí estamos. Ahora, no voy a usar en este momento la herramienta de previsualización, porque si recordarán, en la herramienta de previsualización no tenemos acceso al engrane de Web Developer que nos ayuda a visualizar nuestros contenedores. Entonces, lo que voy a hacer es abrir Firefox aquí y nuestra carpeta de archivos. Voy a abrir nuestra carpeta de archivos, que esa la tenemos en el escritorio, y voy a arrastrar el archivo que estamos haciendo, que es el index2 sobre el que estamos trabajando, para tenerlo visible de manera local. Obviamente la diferencia entre hacer esto y usar el rayito es que pues no se va esto a actualizar en tiempo real y cada vez que queramos hacer una actualización y ver qué resulta, pues tenemos que guardar archivo y refrescar en el navegador. Pero tenemos aquí ahora sí acceso a nuestra herramienta Web Developer y recuerden que en esta herramienta ya habíamos usado en la función outline la opción de subrayar o delimitar, delinear los elementos de bloque, los block level elements, y esos son, recuerden, todos estos elementos que habíamos visto y ya habíamos visto sus características, eh, tanto H como P, los dos elementos que hemos visto ya de contenido hasta este momento, son elementos de bloque. Entonces, si hacemos visibles esos contornos, pues vamos a tener aquí delimitados nuestros H's y nuestros
P's, que en este momento tenemos un H1, luego un P, luego una pleca HR, luego un H2, otro P y luego otro H2 abajo. Eso es lo que habíamos hecho hasta este momento y corresponde a nuestro código. Les había comentado que todos estos elementos que habíamos visto hasta el momento eran elementos de bloque. Y la razón es pues porque inician en su propia línea y terminan comiéndose el resto de la línea si es que sobrara algo. Entonces esto ya lo habíamos visto en el video pasado y habíamos visto por qué estos elementos, cómo se comportan, además de que su dimensión está definida por el ancho de la ventana. Aquí podemos ver como el ancho del contenedor de bloque pues cambia dependiendo del ancho de la ventana. Así es como se comportan normalmente y por defecto los elementos de bloque. Y hasta este momento solo habíamos visto elementos de bloque porque tanto el H1 como el P son elementos de bloque. Bueno, pero les había comentado que no necesariamente todos los elementos que vamos a estar viendo son elementos de bloque. Hay algunos elementos que no son así, que se comportan de manera ligeramente diferente. Y pues ahora vamos a ver algunos de esos elementos diferentes. Entonces, para esto vamos a empezar por colocarnos en la parte inferior de nuestra página, justo después del H2 que habíamos ya hecho, teníamos un H2, y vamos a colocarnos justo ahí para empezar a generar nuevos elementos y empezar a ver cómo estos elementos difieren de los que habíamos visto anteriormente. Ahora, antes de entrar a nuevos elementos y elementos que vamos a estar usando, déjenme comentarles algo sobre algunos elementos que todavía existen en algunas páginas web que están publicadas por ahí, pero que nosotros ya no debemos usar. Y estos elementos son básicamente aquellos que han sido ya, o aquellos que ya son obsoletos o que ya están caducos porque eran parte de versiones anteriores de HTML. Como saben, HTML es un lenguaje que ha ido evolucionando y han salido nuevas versiones y cada nueva versión trae consigo modificaciones a la anterior. Muchas de estas modificaciones implican elementos nuevos o incluso en algunos casos, algunos elementos que ya existían son sustituidos por otros y por lo tanto los que son sustituidos ya no deben usarse y se les considera obsoletos, ya sea porque se realizaban alguna función de una manera limitada o simplemente porque pues hay una nueva y mejor manera de ahora hacer las cosas en las nuevas versiones. Y eso le sucedió a muchos elementos que originalmente en HTML existían y que al día de hoy ya no se deben utilizar porque ya hay mejores maneras de hacerlo. Ahora, ¿por qué todavía estos elementos siguen existiendo por ahí y siguen funcionando? Bueno, pues porque hay muchas páginas web que fueron programadas con esos lenguajes y por lo tanto, pues los navegadores modernos no podrían dejar de aceptar esos códigos, digamos, caducos, porque pues si no, esas páginas ya no se verían. Muchas de estas páginas que fueron programadas con versiones anteriores de HTML, pues ya no necesariamente reciben actualización ni mantenimiento. Entonces, bueno, pues ya sí se quedaron con esa versión del lenguaje, pero pues los navegadores para efectos de seguir mostrando estas páginas y seguir siendo compatibles, pues siguen aceptando esas etiquetas que actualmente ya son obsoletas. Eso se le llama compatibilidad retroactiva. Entonces, todos los navegadores modernos, bueno, además de aceptar perfectamente el HTML5, que es la versión actual, también son compatibles con las versiones anteriores, pensando que muchas páginas web pues fueron programadas con esas versiones. Entonces, vamos a ver un ejemplo de algunos de esos elementos obsoletos para que podamos a partir de eso ver las nuevas versiones de estos elementos y pueda mostrarles algunas diferencias importantes que tienen que ver con el HTML5. Y sobre la marcha, pues les estaré explicando por qué se volvieron obsoletas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un elemento que obviamente ya es obsoleto y ahorita les va a quedar muy claro el por qué es obsoleto. Las primeras versiones de HTML, antes de que existiera el lenguaje CSS, que si recordarán es el lenguaje con el que trabajaremos
en su momento el formato de las páginas, pues antes de que existiera un lenguaje específicamente diseñado para trabajar el formato de las páginas, todo se tenía que resolver con HTML. Entonces, ¿qué implicaba eso? Pues que de alguna manera los elementos de HTML tenían que permitir ciertas modificaciones al formato. Y de ahí que había algunos elementos, como por ejemplo el elemento font. Este elemento, font, es un elemento que si yo lo genero, pues brackets me lo va a reconocer, no va a haber ningún problema. Y yo lo puedo llenar aquí de contenido. Voy a ponerle soy el elemento font. Y pues voy a hacer aquí un save y un refresh. Y van a ver que, bueno, pues aparentemente no hay problema, se despliega correctamente. Bueno, pero ¿por qué este elemento font ya no se usa o ya está completamente obsoleto y de hecho no se debe usar en versiones modernas de HTML como la versión 5, que es la que estamos viendo? Bueno, pues por la misma razón que les comentaba hace un momento. Al existir ahora un lenguaje específicamente diseñado para darle formato a las páginas web, el elemento font, cuya función era precisamente esa, modificar el tipo de letra del contenido, pues es un elemento que ya no tiene sentido. El HTML solamente se utiliza para darle estructura y lógica a nuestros contenidos. Definitivamente cambiar el tipo de letra no es una acción de estructura, es una acción de formato. Por lo tanto, este elemento font pues ya no tiene ningún sentido cuando ya tenemos un lenguaje específico que va a lidiar con tipos de letra, con tamaños de letra, con pesos de letra, con colores de letra. Por lo tanto, tener un contenedor específicamente para modificar la fuente, pues es completamente absurdo. ¿Cómo se usaba? Bueno, no se usaba solamente así. Bueno, teníamos que poner font y luego teníamos que darle un atributo que era el atributo face y adentro le poníamos, por ejemplo, times. Y entonces eso hacía que lo que estaba dentro del elemento font cambiara su tipo de letra. Entonces, obviamente esto ya no se hace así. Cambiar el tipo de letra de un contenido es una tarea completamente de formato y por lo tanto no tendría por qué estar definida en HTML. De ahí que el elemento font está completamente obsoleto y ya no se debe usar. Sin embargo, pues como ven, los editores de código pues todavía lo aceptan, los navegadores también lo aceptan, pero no es algo que tenemos que seguir haciendo. Esto digamos que ya no es estándar con la última versión de HTML y puede llegar a causar eventualmente un problema. Entonces, elementos como font no se deben usar. ¿Ok? Y esa es la razón. Ahora, así como font, tenemos otros elementos que podríamos suponer que, bueno, pues todavía pueden ser útiles, pero al igual que font, también ya son obsoletos. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a poner un HR simplemente para dividir y aquí hacer un poquito de una división entre lo que habíamos visto y lo que voy a poner ahora. Entonces vean, aquí abajo del HR voy a poner un elemento que curiosamente también está ya obsoleto, pero no nada más vamos a ver por qué está obsoleto, sino también vamos a ver su equivalente moderno, cuál es la versión de este elemento que sí debemos usar. El elemento que les menciono es el elemento B. Si ustedes generan una etiqueta de tipo B, pues Brackets les va a completar con la etiqueta final y se va a crear un contenedor de tipo B. ¿Para qué se usaba el contenedor B? Porque les repito, ya no se debe usar. Bueno, pues la intención del contenedor B, voy a poner aquí, soy un elemento B. ¿Para qué se usaba? Bueno, pues se usaba, el elemento B, por cierto, significa bold, y se usaba para que el contenido, lo que está dentro de ese elemento, se mostrara en una versión bold, en una versión negrita. Y pueden ver que, bueno, pues sí, su navegador todavía responde a ese contenedor y el resultado pues se ve en bold. ¿Ok? Y dirán, bueno, pues esto puede seguir siendo útil, ¿por qué ya no se usa?
Bueno, pues porque otra vez esta función de convertir un contenido en su versión bold es una tarea de formato. Esto es cambiarle el formato al contenido, no tiene que ver con la estructura. La estructura y el orden de los contenedores, su posición en la página, su ubicación en el flujo del documento, no se altera, no estamos anidando nada, no estamos generando una jerarquía diferente, simplemente estamos diciéndole que el contenido de este contenedor se muestre en bold y eso es una tarea de formato. Cambiar una tipografía de normal a bold, pues es alterar el formato de ese contenido. Entonces, por la misma razón de font, que font fue obsoleto, la etiqueta B también es obsoleta, porque le está intentando dar formato a nuestro contenido desde el HTML. Y eso ya no está permitido en la versión actual. Ok, pero dirán, bueno, pero ¿qué tal que yo quiero tener un contenido en bold? ¿Cómo le hago? Bueno, pues para eso vamos a usar el lenguaje CSS, que es el que nos va a permitir darle formato a nuestros contenidos. Entonces, ¿qué hacemos en lugar de utilizar el contenedor bold? Porque a lo mejor dicen, bueno, pero es que yo quiero tener algo que se vea en bold. ¿Cómo lo especifico? Bueno, además de que lo vamos a especificar ya de manera definitiva en CSS, desde el HTML lo único que vamos a hacer es identificar la parte que queremos cambiar a bold, pero no necesariamente desde ahí la vamos a cambiar a bold, simplemente la vamos a preetiquetar como aquello que vamos a después modificar en formato. Entonces, para eso se utiliza la etiqueta strong. Strong es una etiqueta equivalente a bold. Ahora, fíjense bien, porque si yo aquí le pongo soy un elemento strong y lo guardo y le doy refresh, pues van a ver qué pasó, pues se ve igual. Entonces funcionan básicamente igual. Pareciera que simplemente son equivalentes o bueno, ya cambió de B a strong, pero hacen lo mismo. No, van a ver que no es que hagan lo mismo. Hay diferencias importantes. El primero está en la etiqueta. Semánticamente hablando, la etiqueta B ya estaba indicando bold, o sea, ya estaba indicando el tipo de cambio que queríamos hacerle al contenido, volverlo negrita. Ese era el cambio que nos estaba forzando a hacer la etiqueta B porque significaba bold. Sin embargo, la etiqueta strong no necesariamente implica un cambio a negrita. Van a ver que si usamos la etiqueta strong, en este momento se ve como negrita, porque el navegador pues, por defecto la vuelve negrita. Pero yo después voy a poder decir que quiero que el cambio en el formato no necesariamente sea bold. A lo mejor yo quiero que el cambio en el formato sea de tamaño o de tipo de letra o de color. Y eso no implica necesariamente bold, sino un cambio para enfatizar, un cambio para generar una diferencia o resaltar un cierto contenido dentro de mi página. Entonces, digamos que la etiqueta B nos condicionaba o nos obligaba a que el contenido se volviera negrita. La etiqueta strong no. La etiqueta strong nos va a permitir que el contenido sea modificado como nosotros queramos. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a modificar? En CSS. ¿Ok? Pero vean, la diferencia aquí es importante porque semánticamente hablando, una implica negritas y la otra implica simplemente resaltar, como nosotros queramos resaltar eventualmente. Es mucho más flexible. ¿Ok? También tenemos otra parecida que es la etiqueta em. Esta etiqueta em es muy parecida a strong. Soy un elemento em. Y esta, pues, ¿qué es lo que hace? Básicamente también nos genera un énfasis en nuestro contenido. Por defecto lo vuelve itálica, pero no necesariamente significa que el énfasis va a ser un cambio a itálicas. Nosotros podemos preetiquetar cierto contenido en nuestra página web para después
en CSS, definir cómo queremos que se genere ese énfasis. A lo mejor, en lugar de itálica, a lo mejor podemos querer que sea un cambio de color, o también un cambio de tamaño, o un cambio de tipo de letra, o cualquier tipo de cambio que queramos hacer para dar énfasis. Entonces, la etiqueta M es también una etiqueta muy flexible, así como strong, y la etiqueta M, en estricto sentido, pues está reemplazando a una etiqueta ya obsoleta también, que era la etiqueta I. Entonces les voy a poner aquí las dos. Bueno, la voy a poner arriba para que vean la diferencia. La etiqueta I, que significa itálica, obviamente también ya está obsoleta. Voy a poner HRs aquí entre ellas para que vayan viendo las diferencias. Soy un elemento I. Save y refresh. ¿Se ve igual? No, es exactamente lo mismo. Diferencia entre B y strong, la diferencia entre I y M. Tanto B como I estaban precondicionados, uno a ser bold y el otro a ser itálica. Strong y M simplemente son enfatizar y dar más fuerza, pero no nos dice cómo vamos a enfatizar ni cómo vamos a dar más fuerza. Esa es una flexibilidad que las etiquetas I y B no tenían. ¿Ok? Por lo tanto, font, B, I son etiquetas obsoletas, caducas, que eran parte de un lenguaje anterior, de una versión anterior del lenguaje HTML y que ya no debemos usar. Pero en algunos casos, bueno, en todos los casos tenemos formas mejores de hacer las cosas, más flexibles y mucho más poderosas. Entonces no hemos perdido nada, al contrario, hemos ganado. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, pues estas Bs ni siquiera las vamos a usar, no las vamos a ver y nos vamos a quedar con strong y con M para nuestros énfasis, énfasis y fuerza. Ahora, ¿por qué les menciono estas etiquetas en este momento? Bueno, pues porque estas dos etiquetas, o perdón, estos dos elementos tienen unas características diferentes a P y a H que habíamos visto anteriormente. Para eso, para que vean ustedes cuál es la diferencia, déjenme quitar el HR que acabo de poner aquí entre strong y M. Voy a quitarlo y voy a dejar simplemente, bueno, este es el HR que divide H2 eh, de strong. Entonces vamos a quitarlos así. Entonces vean, teníamos el H2, luego tenemos nuestro strong y luego tenemos nuestro M. Ahora que refresque, que salve y refresque, van a ver una diferencia importante. Vean qué va a pasar aquí. Entonces, si se dan cuenta, Strong y M son contenedores que se comportan de manera ligeramente diferente a H2. H2 habíamos visto que es un contenedor de bloque y en el momento en que termina, pues se come todo el resto de la línea y lo que sigue aparece en la siguiente línea. Eso lo habíamos visto incluso cuando subrayábamos los contornos. Nuestra herramienta de Web Developer nos permite, recuerden, delinear los elementos de nivel bloque. Si se dan cuenta aquí, tanto strong como M no están delineados. La razón es obvia, no son elementos de bloque. Estos elementos no se comportan como P y como H. Si se dan cuenta, cuando acaba strong, no en automático lo siguiente aparece en una nueva línea. No en automático strong se come la línea completa de su bloque, digamos, no. El siguiente contenido aparece inmediatamente después de strong, en este caso el contenido de M. Entonces, estos elementos no son de bloque. A los elementos que no son de bloque se les llama elementos inline o elementos en línea. Y tienen este comportamiento que obviamente es diferente a los elementos de bloque. Ahora, strong y M, ambos son elementos inline. Y por esa razón, puedo yo colocarlos al interior de elementos de bloque. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los elementos de bloque? Les había dicho que un elemento de bloque no puede ir dentro de otro elemento de bloque porque se rompen, se revientan los contenedores. Yo no puedo poner un título adentro de un párrafo.
Primero por lógica y en segundo, pues porque los dos ser elementos de bloque, pues ya vimos cómo se rompen. Es como intentar meter una muñequita matrushka dentro de otra muñequita matrushka, pero las dos tienen la misma dimensión. Pues no se va a poder y una de las dos se va a acabar por romper, no va a caber una dentro de la otra. Bueno, los elementos inline, como strong y como m, son como muñequitas pero más chiquitas. Estas sí caben dentro de elementos de bloque. De hecho, caben en cualquier lugar, las vamos a poder poner en donde queramos, incluido al interior de elementos de bloque. Entonces, si yo de repente voy a borrar estos dos de aquí y voy a decidir que ahora, bueno, quiero que en mi primer párrafo, las primeras, estas tres palabras que están aquí en mi primer párrafo, quiero preetiquetarlas con el contenedor de énfasis para después cambiarles el color quizás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente rodeo de un contenedor M esas tres palabras. Entonces le hacemos así. Y si se dan cuenta, aquí tengo un elemento inline al interior de un elemento de bloque. Eso sí es posible, no hay ningún problema. Voy a hacer save y voy a hacer refresh. Entonces van a ver que aquí ya tengo preetiquetado con el elemento M estas tres palabras. Y si no le he dado otra instrucción, pues se van a poner en itálicas, así como los títulos en automático se ponen en bold y dependiendo su número se define cierto tamaño. Eso es simplemente el default, pero eventualmente vamos a poder modificar el formato de cada uno de estos contenedores a nuestro gusto. Entonces, ya cuando lleguemos al otro lenguaje, yo podré decidir que quiero que el contenido de mis elementos M cambie de color. Y bueno, pues a lo mejor no los quiero en itálicas, ¿ok? Pero ya será una decisión que hagamos cuando lleguemos al formato. En este momento, lo único que estamos haciendo es definir estructuras. Y M me permite estructurar este contenido, preetiquetarlo para después poderle dar formato. ¿Ok? Entonces, como ven, M puede vivir dentro de un P sin mayor problema. También puede vivir dentro de un H, porque es un elemento de bloque, H es elemento de bloque y lo puedo poner perfectamente en su interior. Entonces vamos a suponer que quiero cambiar esta palabra título, la quiero preetiquetar, pues le voy a poner un M y lo cierro aquí. Entonces solo la palabra título está rodeada de un contenedor M y este contenedor M está al interior de H1. Guardo aquí, hago un refresh y ya tengo preetiquetado mi palabra título para después cambiarle el formato si quiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Bueno, aquí fueron dos espacios, ya saben que nada más uno se cuenta, entonces no importa si hay uno, dos o más, pero para más control pues le vamos a poner uno. ¿Qué es lo que sí no puedo hacer? Vean, aquí tengo mi línea en donde tengo mi contenedor H1 y al interior hay un M. Esto es correcto porque un elemento inline puede ir dentro de un elemento de bloque, pero al revés no. Yo no puedo poner un elemento de bloque al interior de un elemento inline. ¿A qué me refiero? Esto que voy a hacer aquí estaría mal. Yo no puedo poner un EM y adentro de un EM poner un H1 y adentro del H1 poner soy un título. ¿Ok? Vean, le doy save, le doy refresh y aparentemente no va a pasar nada. Aparentemente pues va a estar bien. Ah, bueno, ¿por qué todo se puso en M? En itálica, pues porque todo está dentro de M. ¿Ok? Pero esto está mal por lógica. ¿Qué quiere decir? Un contenedor de bloque no debe ser rodeado por un contenedor inline. En este momento se está viendo.
pero ojo, se está viendo en mi navegador Chrome. Si yo hago esta misma previsualización, si esto lo dejo así, lo guardo y lo intento previsualizar, por ejemplo, en una PC con Explorer, muy probablemente esto que acabo de poner no se va a ver, porque esto implica un error de lógica, no es un error de sintaxis, vean, porque no me equivoqué al teclearlo, simplemente me equivoqué en generar una estructura o una jerarquía adecuada. Eso va a haber navegadores que me lo marquen como error. Algunos otros como Chrome en una Mac, pues me perdonan el error, digamos que lo ignoran, asumen que lo que estoy haciendo o intentando hacer pues es lo contrario y me lo pasan, ¿no? Pero va a haber otros navegadores que no sean tan benévolos. Entonces, si yo quiero marcar todo el interior de un título para después enfatizarlo, pues tendría que ser algo así. Esto sí, estructuralmente hablando está correcto, esto no. ¿Ok? Sería como intentar meter una muñeca matrushka más grande dentro de una más chiquita. Eso pues no se puede. Y aunque algunos navegadores lo permitan, no se puede hacer en el estándar del lenguaje, no se debería hacer. Entonces, bueno, ahí ya entendemos un poquito cómo funcionan los contenedores inline. Si se dan cuenta, pues aquí que estoy usándolo, sobre todo aquí en el párrafo, en el momento en que acaba el contenedor inline, no por eso se brinca una nueva línea, ¿no? Sigue en la misma línea sin mayor problema porque mi contenedor es inline. Lo mismo va a pasar con strong. Si yo utilizo el contenedor strong, por ejemplo, para marcar esta primera palabra de mi segundo párrafo, pues eso no implica que se va a generar un salto de línea. Simplemente voy a preetiquetar esta primera palabra para después modificar su formato. Pero el contenido restante sigue en la misma línea. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos inline. Y eventualmente va a ser muy importante que ustedes identifiquen si el elemento que estamos utilizando es inline o es de bloque, sobre todo cuando lleguemos al formato. Sobre la marcha, conforme vamos viendo nuevos elementos, yo les iré diciendo este es un elemento de bloque, este es un elemento inline, pero finalmente ustedes van a notar cómo se comporta y pues podrán identificar si es de bloque o si es en línea. Y siempre tienen la herramienta de Web Developer en su función Outline Block Level Elements, en donde pues solamente se van a marcar los elementos que sean de bloque. Vean que no se generó un contorno rojito alrededor de M ni de Strong, porque son elementos inline. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia importante entre estos elementos. Ahora, vamos a ver otro contenedor que es de tipo inline y es muchísimo más usado que Strong y M. Strong y M, pues sí los vamos a usar, pero el que vamos a ver ahora se usa muchísimo, muchísimo más. Y es el contenedor para crear ligas, para crear hipervínculos. El contenedor para crear hipervínculos también es un contenedor inline y es el contenedor A. Entonces vamos a suponer que yo quiero convertir estas tres palabras en una hiperliga. ¿Qué es lo que hago? Las voy a rodear del elemento A. Así. Entonces, creo mi A de inicio, automáticamente brackets me genera el A de cierre. Este lo voy a mover y lo voy a poner aquí. Entonces, ahí ya tengo preetiquetado tres palabras que voy a convertir en hiperliga. Pero vean, ahora si yo le hago aquí save y hago aquí un refresh, pues van a ver que no se nota ninguna diferencia. Y esto no es porque mi liga esté mal hecha, simplemente es porque está incompleta. ¿Qué es lo que pasa con el elemento de liga? Bueno, el elemento de liga, si lo uso únicamente así, pues no me va a marcar un error, pero básicamente le estoy diciendo al navegador,
Estas tres palabras van a ser una liga, pero no le estoy diciendo una liga para dónde. Entonces, pues el navegador no sabe cuál es la dirección de llegada o el archivo de llegada de esta liga y por lo tanto, pues no la puede construir. ¿Qué pasa? Que le falta información al navegador y le falta información porque mi liga, les decía, está incompleta. Siempre que generamos un elemento de hiperliga de tipo A, que significa anchor o ancla, este elemento va a requerir de manera obligatoria contar con un atributo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de atributos les había dicho que algunos elementos pues los llevan, otros no los llevan y algunos los requieren? Si recuerdan los atributos, aquí tenemos nuestro apuntador meta y este apuntador meta, bueno, el elemento meta tiene un atributo que es el atributo charset y el valor ISO 8859-1. También teníamos el elemento HTML con el atributo lang y el valor ES. Bueno, pues así como HTML y meta tienen atributos, también el elemento A requiere de forma obligatoria tener un atributo, porque ahí es en donde le vamos a decir cuál es la dirección de llegada de esta liga que queremos hacer. Entonces, siempre que generamos un elemento de tipo A, tenemos que incluirle el atributo href, que significa Hyperlink Reference o referencia de hiperliga. Este es el atributo en donde le vamos a dar la dirección o el archivo de llegada, el destino. Y lo vamos a hacer igual que todos los atributos, con igual y comillas dobles. Y ahí automáticamente Brackets me intenta, o bueno, me ofrece las opciones de archivo locales que tenemos en nuestra carpeta. Pero a lo mejor yo no quiero una liga a un archivo local, quiero una liga a una dirección externa. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues pongo la dirección completa como valor del href. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero que estas tres palabras me lleven a google.com. Entonces voy a poner como valor del atributo href la dirección completa, incluyendo el protocolo http www.google.com. Esa es mi liga completa. Ahora puedo dar save, puedo dar refresh y pues van a ver que ahí ya se genera mi liga. ¿Ok? Y si yo la pico, pues me debe llevar a Google. Así es como se define una hiperliga y la hiperliga, al ser un elemento inline, la puedo poner donde queramos. Podemos ponerla dentro de un P, la podemos poner dentro de un H, la podemos poner dentro de un H1, H2, dentro de cualquier tipo de H, o la podemos poner solita, aquí como un A, href. Soy una liga a yahoo.com. Y entonces, para volver la liga, tendré que ponerle un igual con la dirección a yahoo.com. Esta es una liga que me va a llevar a la página de yahoo.com y todo este contenido se va a volver una hiperliga. Save y refresh. Ahí está mi liga. Ahora dirán, ay, ¿qué pasa si pongo algo aquí después de la liga? Bueno, pues como este elemento es un elemento inline, lo que sea que ponga aquí abajo va a determinar si el siguiente contenido parte de la misma línea o si parte de una nueva línea. ¿Y de qué depende? De que el siguiente elemento sea de bloque o sea inline. Si yo pongo un elemento de bloque, por ejemplo un H3, y le pongo un subtítulo H3, pues como H3 es elemento de bloque y empieza en su propia línea, entonces aquí empezará en la parte de abajo. Pero si yo en lugar de un H3 pongo un strong, soy un elemento strong, ¿qué va a pasar?
pues como los dos son de inline, se van a quedar en la misma línea. Ok, bien importante que identifiquen si el elemento es inline o es de bloque. Ya en su momento verán por qué es vital que puedan conocer e identificar qué tipo de elemento es cada uno. Bueno, entonces, obviamente esto lo voy a quitar momentáneamente. Vamos a dejar esta liga ahí. Y como verán, pues podemos hacer uso del elemento A en cualquier parte de la página. Ahora, así como tenemos el atributo href para las ligas, y recordarán que habíamos visto que los elementos pueden incluir varios atributos, no nada más necesariamente uno. Bueno, pues la liga es un elemento que puede aceptar varios atributos distintos para definir o, digamos, especificar mejor cómo va a funcionar esa liga. Por ejemplo, si yo quiero que mi liga, a la hora de picarle, no se abra en la misma ventana, sino que se abre en una pestaña diferente o en una ventana diferente, puedo agregarle un atributo adicional. Todos los atributos que agregamos tendrían que tener que ver con la forma en que opera la liga o la estructura de la liga y no con el formato. Si yo quiero cambiarle el color a la liga o el subrayado a la liga, eso lo vamos a hacer con CSS, que es el lenguaje que se encarga del formato. Pero en este momento los atributos que estoy agregando pues cambian la funcionalidad de la liga. Entonces, si yo quiero que se abra una ventana nueva cada vez que picamos esa liga, pues voy a usar el atributo target. El atributo target va a tener estos valores que ya me pone aquí automáticamente brackets, blank, parent, self y top. Prácticamente siempre que usamos target es porque queremos que la página se abra en una ventana nueva, entonces para eso usamos blank. Si no usamos target, si simplemente lo dejamos tal cual, sin este atributo, pues como vieron, la liga se abre en la misma ventana. Pero si queremos que se abra en una nueva, usamos el atributo target con el valor _blank. ¿Qué pasa ahora? Voy a hacer clic en la liga, refresh, y como verán, aquí se abre en una nueva ventana, porque estoy usando el atributo target blank, el atributo target con el valor blank. Recuerden que los atributos no tienen un orden específico. Yo puedo incluso quitarlo de aquí y ponerlo aquí, así, y va a funcionar exactamente igual, no hay ningún problema. Los atributos pueden ir en el orden que sea siempre y cuando vayan en la etiqueta de apertura, recuerden. Pero normalmente siempre que generamos una liga, pues lo primero que tecleamos es el atributo href. Entonces, target suele ir después de href, pero no habría diferencia si lo ponemos primero o en primero o en segundo lugar. ¿Ok? Entonces, recuerden, anoten, apunten en su libreta esta diferencia porque, bueno, pues suele ser útil cuando estamos haciendo ligas que queremos que se abran en otra ventana. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de elemento, un tipo de elemento distinto a la liga. Y para eso, bueno, pues voy a hacer aquí otro hr para separar un poquito. Save. Y voy a regresar aquí a Chrome para que me deje pues ir visualizando en tiempo real. Ahí estamos, tenemos el hr. Entonces abajo de este hr vamos a ver otro elemento nuevo y este elemento es un elemento de bloque, así como P y H, otro elemento de bloque. Y este elemento es el que se usa para generar listas. En HTML es muy útil poder generar listas de entrada de elementos y bueno, pues para hacer índices, eventualmente para hacer menús de navegación, para hacer listas de definiciones, por ejemplo. Entonces, el elemento que usamos para hacer listas, y lo repito, es un elemento de bloque, es el elemento OL, así, OL. OL significa lista ordenada, ordered list. Normalmente necesitamos espacios al interior del OL porque aquí adentro
es donde vamos a generar nuestra lista. El OL es el contenedor y en su interior podemos generar listas. Ahora, el elemento OL directamente en su interior no nos va a aceptar contenido. Yo no puedo aquí directamente empezar a poner mis entradas de lista. No, para eso necesitamos una estructura un poquito más ordenada. Al interior de los OLs solamente podemos poner otros contenedores. Y el contenedor que usamos para definir una entrada de lista al interior de un OL es el contenedor LI. LI, vamos a usar un LI para cada entrada de lista. En el momento que hagan su primer LI, van a ver que aquí en el navegador, si tienen la opción de previsualización automática, pues ya se va a generar la primera entrada de la lista, incluso numerada. Nos va a poner ahí un 1 y nada más porque mi contenedor LI está vacío. Pero ya al interior del LI ya vamos a poder poner contenidos. Entonces yo aquí adentro del LI puedo hacer una primera entrada de lista. Vamos a hacer, por ejemplo, una lista de colores. Entonces le voy a poner al primer LI rojo. Y esa es mi primera entrada de lista. Ahora, OL y LI son elementos de bloque. Y sí, aquí tenemos una excepción de lo que les había comentado. Elementos de bloque no pueden ir dentro de otros elementos de bloque. Bueno, en este caso sí se puede, es una excepción. Los LIs, aunque son elementos de bloque, sí se pueden colocar dentro del OL, que también es elemento de bloque. Verán que vamos a encontrar algunas excepciones por ahí sobre el camino. Y bueno, por lo tanto, al generar mi siguiente LI, lo que aparezca a continuación va a aparecer en su propia línea. Voy a poner otro LI y van a ver que pues automáticamente se hace el salto y ahora bueno, pues puedo poner mi siguiente entrada de lista, ya también se autonumera con el siguiente valor y pues le voy a poner verde. Puedo poner tantos LIs como quiera. Entonces, ahí tengo mi tercer LI y voy a ponerle aquí azul. Ok, voy a hacer una lista de 4 entradas. Le voy a poner amarillo. Esta es una lista ordenada de 4 entradas, cada entrada en su propio LI. LI significa list item o entrada de lista. Y estos LIs tienen que existir solamente dentro de contenedores OL. Para eso es el contenedor OL, para en su interior aceptar LIs. Los LIs no los puedo poner en cualquier otro lugar, no los puedo poner a medio párrafo, no, solo puedo poner LIs dentro de un OL porque el LI define una entrada de lista. ¿Ok? Y verán que pues, se autonumera. Mientras más LIs tenga, pues más números voy a tener. Entonces, el LI, les decía, es un elemento de bloque y es muy quisquilloso. Solamente puede vivir dentro de OL o también puede vivir dentro de una variante del OL. Y esa variante, voy a hacer una copia de este, voy a poner aquí. Vean, ahí tengo 2 listas de tipo OL. Y lo hago porque quiero mostrarles una variante. También, así como tenemos OL y adentro LIs, también podemos tener la variante UL. Voy a cambiarlo la O por U en los dos. Y lo que tengo ahora es una lista no ordenada, unordered list. Y estas también, véanlas como simplemente variantes, la OL y la UL, son variantes de listas y en su interior pueden vivir los LIs, pero solamente ahí pueden vivir los LIs, dentro de OLs o dentro de ULs. La lista UL es una lista no ordenada, por lo tanto pues se quitan los numeritos y solo nos salen bullets. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues todos son contenedores de bloque y cada entrada tiene su propia línea. Ahora, les decía que el interior de los OLs y los ULs, cuando hable de OL, aplica lo mismo para los ULs. Al interior de este tipo de contenedores podemos poner LIs, pero también podemos poner otro grupo de OLs. Es decir, podemos anidar una
lista dentro de otra lista. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tengo rojo, verde, azul y amarillo, pero de verde quiero tener una sublista de 3 tipos de verde. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo anidar una nueva lista dentro de la primera. Entonces, digamos que aquí yo puedo crear otro OL, así, y al interior de este OL anidado voy a tener otros LIs. Y si se dan cuenta, automáticamente se va a tabular para, insertar estos subíndices, por ejemplo. Entonces, a lo mejor en verde tengo 3 tipos de verde. Entonces tengo verde pasto y ven que tiene su propia numeración. Y aquí tengo otro LI para un verde olivo. Y el último LI, que también es del subtipo verde, pues va a ser, no sé, verde bandera. Entonces, como verán, tiene su propia numeración y está, digamos, tabulado dentro de verde. Esto se le llama una lista imbuida dentro de otra lista. Pueden ser ULs o pueden ser OLs o también pueden ser ULs. Si yo lo que meto aquí es un UL, entonces lo que tengo es una lista no ordenada dentro de una lista ordenada. Eso sí lo puedo hacer sin problema. ¿Ok? Bueno, pues eso es nuestro elemento de lista. Y en su momento van a ver que es muy útil porque a partir de este elemento se generan menús de navegación en las páginas web. Ya una vez que se les da formato, esto se puede volver un menú de navegación con incluso ventanas descolgables. Ya una vez que formateamos esto. ¿Por qué? Pues porque básicamente al interior de los LIs podemos poner lo que queramos. Como es un elemento de bloque, podemos poner, por ejemplo, ligas. Yo puedo poner que este texto de rojo se vuelve una liga. ¿Cómo le hago? Pues simplemente abro un elemento de liga, así, rodeando la palabra rojo. Recuerden, el elemento liga es inline, por lo tanto puede vivir dentro de un elemento de bloque, que en este caso es LI es de bloque, y esto está perfectamente válido. Ahora, ¿qué me falta? Pues el atributo para decirle a qué página. Entonces, href, y aquí pues a lo mejor quiero que vaya, no sé, a www.rojo.com. No sé si exista o no, pero ahí quiero mandarlo. Ahí me falta el protocolo. Recuerden que aquí sí es importante el protocolo. Ahí lo estoy llevando a una página que, les repito, no sé si exista, pero es solo para ejemplo. Hago mi save y bueno, aquí van a ver que ya tengo una liga a rojo.com. ¿Ok? Y lo mismo puedo hacer con verde. Si quiero pues una liga a verde.com, pues aquí le pongo verde y cierro mi elemento de liga. Y ya tengo 2 ligas diferentes a 2 páginas web diferentes. Entonces, dentro de los LIs puedo perfectamente poner ligas. Esto es lo que me va a permitir es eventualmente con CSS tener un menú de navegación. Bueno, entonces ese es el elemento de lista, perdón, y ligas al interior. Vamos a ver, ya para terminar en esta sesión, vamos a ver un elemento más, un elemento muy importante que también vamos a poder utilizar a partir de ahora. Voy a poner aquí otro HR para separar este bloque. Vamos a ver ahora un apuntador de tipo inline, es decir, un apuntador que podemos meter en cualquier parte. Si se dan cuenta, también hay apuntadores inline y apuntadores de bloque, por así decirlo. Hasta ahorita hemos visto, bueno, ya en contenido o para contenido, independientemente de meta, que vimos que era un apuntador de tipo para head, pero para el interior de body hemos visto 2 apuntadores, que son el BR y el HR. Podríamos decir que el BR es
aunque su función es crear un salto de línea, lo podemos poner al interior de donde queramos. Entonces, pues podríamos decir que es un apuntador inline. El apuntador HR, como vimos, no se puede poner al interior de otro elemento de bloque porque revienta el contenedor. Entonces podríamos pensar que el HR es más bien un apuntador de bloque. Bueno, vamos a ver ahora otro apuntador, pero de tipo inline. Y ese apuntador es el que nos va a permitir insertar imágenes en nuestra página. Las imágenes finalmente se insertan en una página web por medio de un apuntador que establece un vínculo entre un archivo de imagen y nuestro archivo HTML. Entonces, siempre que queramos insertar una imagen en una página web, necesitamos primero el archivo de esa imagen. Para hacer este ejercicio, pues vamos entonces a copiar algunos gráficos y los vamos a colocar aquí en nuestra página de ejercicio, en nuestra carpeta de ejercicio, para después poderlos insertar en nuestro archivo HTML. Entonces, para eso, tienen en su página web del curso, en la sección de recursos para la materia, la primera liga que tienen, dice ahí Resources and Media for the Course. Si entramos en esta página, pues vamos a llegar a otra parecida, en donde en su interior vamos a encontrar varios archivos ya pregenerados y listos para descarga que vamos a ir usando a lo largo de los distintos ejercicios. Bueno, en la parte de abajo viene una sección de gráficas de prueba o gráficas de uso básico. Y ahí tenemos unos iconitos de redes sociales y tenemos también unos iconitos de unos monitos y unas texturas que después usaremos. Vamos simplemente a descargar un par de archivitos de estos muñequitos, del color que quieran, descargar el rojo y el verde, y también arrastren a su carpeta pues un iconito de red social. Entonces ahí ya tenemos tres archivos PNG que vamos a usar para insertar en nuestra página web. ¿Ok? Entonces voy a cerrar aquí, regresamos a nuestro archivo. Ahora, ¿cómo insertamos las gráficas? Pues les decía que es por medio de un apuntador y el apuntador que vamos a usar se llama IMG. Este es el apuntador que usamos para insertar imágenes, IMG. Como es un apuntador, solo es una etiqueta y lleva el slash al final, así como HR, también el apuntador IMG lleva el slash al final. Pero así como tal, pues también como las ligas no sirve para nada, a menos que le digamos qué imagen queremos insertar. Y para eso vamos a usar también un atributo. El atributo obviamente se va a colocar después de la etiqueta IMG, del elemento IMG. Ahí vamos a poner el atributo src, que significa source. src. Ese es el atributo para definir qué imagen queremos insertar. Igual que todos los atributos, ponemos igual y comillas. Y automáticamente, pues Brackets nos va a mostrar en esa lista, bueno, aquí ya desapareció, déjenme volverla a generar para que la vean. Nos va a poner la lista de los archivos que encontró en nuestra carpeta, que son sujetos a insertar, incluso hasta los HTMLs. Obviamente aquí, pues lo que nos permite es preseleccionar inmediatamente uno de los archivos que tenemos ya en la carpeta. Entonces, pues voy a seleccionar el primer muñequito, ahí, y listo. Ya tengo mi imagen colocada en el lugar. ¿Ok? Esta es obviamente una imagen local que estoy tomando directamente de la misma carpeta de mi archivo. Entonces, si se dan cuenta, no necesito especificar una ruta más completa de directorios, ni mucho menos. Simplemente, pues como están en la misma carpeta, ahí mismo la busca y le pone el nombre del archivo como tal para ubicarlo. Y ya lo despliega el navegador. ¿Ok? Ahora, como este es un elemento inline, lo puedo poner en el lugar que quiera. Entonces, si quiero ponerlo al interior, no sé, de el H1, pues lo puedo poner ahí,
al interior de H1 y pues ya va a aparecer aquí. ¿Ok? Lo puedo poner a lo mejor al interior de una liga. Entonces tengo aquí, soy una liga yahoo.com. Pues a lo mejor entre la palabra una y liga, ahí quiero meter mi imagen. Entonces lo pongo ahí. Y pues ya, ahí está. Como es un apuntador inline, no genera salto y en la misma línea se continúa. ¿Para qué podría yo querer hacer esto? No sé, pero puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces, quizás esto no tiene mucho sentido, pero solo fue para mostrarles que realmente lo podemos poner en donde queramos. Incluso la puedo poner en sustitución de textos al interior de los LIs. Entonces, por ejemplo, aquí, en lugar de la palabra rojo, pues puedo poner mi iconito del muñequito rojo. Y quizás en lugar de la palabra verde, pues puedo poner el 2, que es el que corresponde al muñequito verde que descargué. Y entonces pues tengo una lista de gráficas. Voy a repetir aquí el rojo. Quizás si tuviera un iconito azul o si hubiera bajado el azul, pues lo pondría acá. Pero bueno, para que capten la idea, aquí tengo rojo, verde, y entonces tengo una lista hecha por imágenes. ¿Ok? Y si además quiero que la imagen sea liga, pues también lo puedo hacer. Entonces copio aquí la imagen roja y al interior del contenedor de liga, en lugar del texto, pongo la imagen. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una imagen que se comporta como una liga. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues es una estructura válida. Aquí lo tengo más detallado para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Y si se dan cuenta que ya tenemos una estructura anidada bastante elaborada. Vean, tenemos una imagen dentro de una liga. Imagen y liga están dentro de una entrada de lista. La entrada de lista está dentro de un contenedor de lista ordenada y este contenedor de lista ordenada está dentro de body, el cual está dentro de HTML. Ya tenemos una jerarquía bastante larga para esta imagen dentro de esta liga, dentro de esta lista. ¿Ok? Y obviamente pues también podemos en cualquier lugar, sin necesidad de que quede inserta dentro de una jerarquía, podemos tener una imagen a primer nivel de body. Aquí, por ejemplo, puedo poner la imagen del iconito y pues ahí está. ¿Ok? Ahora, para terminar esta sesión, ya nada más vamos a ver un par de atributos que se incluyen o que se pueden incluir en en los elementos IMG, así como source es un atributo que es obligatorio para el elemento IMG, porque sin source pues, no sabría el navegador qué imagen desplegar. Pero bueno, también hay un par de atributos adicionales que también podemos agregar. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con estos atributos adicionales porque son muy especiales. Y son especiales porque aunque todavía existen, tenemos que usarlos con cuidado porque si los usamos mal, vamos a hacer algo que está completamente mal hecho. ¿A qué me refiero? Vean, para que les quede muy claro esto. Los atributos son los siguientes: width y el atributo height.
estos atributos los podemos agregar al elemento IMG. Ahora, ¿para qué son width y height? Bueno, width y height son atributos que existían desde las primeras versiones de HTML y en su momento originalmente se utilizaban para modificar el tamaño de una imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la imagen de la red social esta. Vamos a suponer que yo quisiera que esta imagen saliera más grande. Pues entonces, en teoría, podría yo cambiarle las proporciones de width y height y esto se daba en píxeles. Entonces vamos a suponer, aquí tengo mi imagen y cuando ustedes pongan su cursor sobre su imagen van a ver que brackets les muestra la imagen y abajito les dice las medidas. Aquí dice que mi imagen tiene 80 por 80 píxeles. Ok, pero ¿qué tal que yo quisiera mostrarla, no sé, a 250 píxeles? Pues le puedo poner 250 y la imagen va a cambiar, se va a ver más grande. E incluso la podría deformar, a lo mejor la quiero de 250 por 80 píxeles. Bueno, pues ahí está y obviamente ya está deforme. Entonces, ojo, esto que estoy haciendo está completamente mal hecho. ¿Por qué? Bueno, varias razones. La primera, no debo usar imágenes deformadas en mi página. Segunda, lo que estoy haciendo es alterar el formato de la imagen. Y ya habíamos quedado que HTML no se usa para alterar el formato de nada, solo para dar estructura. Y si se dan cuenta, pues obviamente aquí estoy modificando el formato como tal de la imagen, es decir, sus proporciones. Entonces, esto que estoy haciendo, pues no se debe hacer. Más aún, se ve mal. Pero dirán, bueno, ¿qué pasa si la hago más chiquita? A lo mejor a la mitad de tamaño, si le pongo 40 por 40. Pues no se deforma, se hace más chiquita y se ve bien. Ok, pero sigo con el problema de que estoy introduciendo modificación al formato de la imagen y eso no se debe hacer en HTML. Si yo quiero la imagen más chiquita, tengo muchas formas de hacerla más chica y formas correctas y ninguna de esas implica poner width y height en el HTML. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué son obsoletos entonces como font y como bold y como I de italic? Sí y no. Sí son obsoletos si los uso para esto, pero no son obsoletos si los uso de esta manera. ¿Se acuerdan que mi imagen me dio 80 por 80? Si yo le pongo aquí 80 y aquí 80, dirán, bueno, pues no hay ningún cambio, se ve exactamente igual. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo pongo? Bueno, por una razón muy sencilla. Cuando nosotros ponemos atributos width y height con los valores exactos de tamaño de la imagen, vamos a permitirle a nuestro navegador reservar el espacio que requiere la imagen y descargarla más rápido, armar nuestra página más rápidamente. Es una forma de acelerar un poquito la velocidad de descarga cuando le decimos al navegador previamente de qué tamaño viene la imagen que vas a descargar. ¿Ok? Entonces, aun cuando para modificar el tamaño no se deben usar jamás, si los usamos como como aviso al navegador de las dimensiones de nuestra imagen, le va a ayudar un poquito al navegador a desplegar la imagen más rápidamente. Entonces sí tienen un cierto uso todavía, eh, pero bastante limitado. Ahora, tampoco es que se acelere la descarga de manera enorme. Entonces, si no los pongo, estrictamente hablando, no pasa nada. Pero si yo estoy en una página en donde tengo muchísimas gráficas, a lo mejor si le agrego estos valores a todas las gráficas, pues voy a lograr acelerar un poquito la descarga de esta página en un quizás 10-15% y eso pues va a ayudar a que mi página cargue más rápido. Pero si tengo pocas imágenes y no son pesadas y mi página no es necesariamente intensa en imágenes, pues no va a hacer gran diferencia. Pero les recuerdo, si uso estos atributos para algo distinto, seguramente lo estamos haciendo mal. ¿Ok? Entonces los puedo dejar a la dimensión que está y va a ayudar un poquito, de manera muy pequeña, pero ayudará un poquito en algo. ¿Ok? Por eso no los consideramos estrictamente obsoletos. Bueno, entonces vamos a terminar hasta aquí este ejercicio. Vamos a continuar obviamente viendo ya otra serie de elementos ya un poquito más avanzados en nuestra siguiente y última sesión que tenga que ver con HTML.
Obviamente, más adelante en otras sesiones, pues estaremos regresando a HTML para ver algunos detalles que a lo mejor no vimos a fondo en estas 3 sesiones, porque ya son simplemente tips o algunos comentarios adicionales que vale la pena estar recordando sobre el HTML. Pero en realidad HTML no es el lenguaje que más nos va a ocupar, es un lenguaje que eventualmente pues, lo vamos a dominar fácilmente, porque como verán, pues al ser usado solo para dar estructura, si bien es muy importante, pues tampoco es que podamos hacer gran cosa. Todo el trabajo de interfase y de diseño como tal de una página está en el formato. Entonces, ahí es donde vamos a dedicar quizás más tiempo a trabajar con el lenguaje CSS, que es el que nos va a permitir ya darle formato a todas estas estructuras que hemos visto hasta ahorita. Les recuerdo que aquí les hago siempre la analogía, el HTML es como la obra negra. Y la obra negra pues no es muy bonita, es más bien fea, pero es indispensable para que nuestra construcción funcione. Si nuestra obra negra está mal hecha, por muy bien decorada que esté la casa, pues se puede caer. Entonces, el HTML es la estructura, es la base, son los cimientos, la fundación de una buena página web. Por eso es importante que lo generemos correctamente, de acuerdo a estándares y de manera lógica. Como vimos, algunos de los detalles no son necesariamente errores de sintaxis, sino pueden ser errores de lógica o de estructura. Para eso siempre hay que tener en cuenta qué tipo de elementos estamos usando y cuáles son las reglas de esos elementos con respecto a su uso en la página. ¿Ok? Bueno, pues esta versión hasta este punto la vamos a seguir manteniendo, la vamos a guardar porque vamos en nuestro siguiente video a terminar con ya la última parte de los elementos HTML que vamos a ver. Entonces, no la descarten todavía, vamos a dejarla ahí en su misma carpeta. Podemos cerrar ahora brackets, cerramos nuestros navegadores y vamos a dejar nuestra carpeta con los iconitos ahí para continuar en nuestra siguiente sesión a partir de este punto. ¿Ok? Bueno, pues regreso aquí con ustedes ya para terminar, simplemente haciendo un breve resumen de lo que vimos en este video. Les recuerdo que revisamos las diferencias entre los contenedores de bloque y los contenedores inline. Vimos también los contenedores M y Strong. Vimos algunos contenedores ya obsoletos también que no debemos estar usando. Vimos el uso de ligas y algunos de los atributos de las mismas. Vimos también las listas, cómo hacer listas ordenadas y no ordenadas. Y finalmente vimos también el uso del apuntador IMG para insertar imágenes en nuestras páginas web y algunos de sus valores y atributos también necesarios. Entonces, bueno, como recordatorio final, simplemente por favor recuerden intentar hacer su ejercicio de exploración de estos elementos HTML en tiempo. Traten de no atrasarse para que no se les vaya a juntar el trabajo y obviamente estén listos para que en nuestro siguiente video podamos continuar a partir de donde nos quedamos y no ir juntando o acumulando trabajo pendiente. Bueno, pues entonces me despido de ustedes ya nada más dejándoles sus datos finales y recordándoles que estoy disponible para ustedes en tiempo real durante la hora de clase. Si no es en hora de clase, me pueden dejar sus preguntas, sus dudas por medio de la plataforma de Teams. También ahí está mi correo electrónico para cualquier cosa y la página web del curso que hemos estado utilizando. Les pediría por favor si se conectan durante la hora de clase por alguna asesoría y no les contesto de inmediato, puede ser que estoy atendiendo a alguien más, entonces no se desesperen, pero en cuestión de minutos puedo estar con ustedes y siempre pueden finalmente dejar su pregunta para que en cuanto tenga un momentito libre les respondo y así pues no se atrasen y no se vayan no se les vaya a empezar a juntar el trabajo. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, cuídense mucho y hasta la próxima.